Buenos días, familia, ¿cómo están? Bendecidos. ¿Están vivos? Gracias al Señor Jesucristo. ¿Cuántos de aquí creen que Dios es bueno? Amén. Ponte de pie si crees que Dios es bueno. Ponte de pie si crees que Dios es bueno. Y los que están enfrente volteen a ver a los que están atrás. ¿Sí los conocen? Sí. Pues son familia, ¿cómo no los van a conocer? Ahora pon tu mano con todo respeto al que está a tu lado y abrázalo si quieres también. Y dile así: Cristo te estaba esperando. Cristo te ama. Y así abrazados, así como están. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Que la paz y la gracia de Dios Todopoderoso esté con cada uno de ustedes, con su familia, en el poderoso nombre de su Hijo amado, el Señor Jesús. Sé tú hablando nuestra vida, Señor. Sé tú manteniendo la unidad, la paz, el amor y el gozo, Señor, en tu iglesia. Porque a la verdad nuestra carne no quiere, pero el Espíritu está dispuesto. Hoy te alabamos y te bendecimos tu nombre, Señor, porque eres el único que hace de lo imposible lo posible. Eres el único que puede reunir familias, Señor. El único que puede hacer nuevas a las personas. Y hoy te pedimos que a través de tu consejo nos cambies, nos limpies, nos fortalezcas, nos des consuelo. Necesitamos de tu palabra. Necesitamos, Señor, de tu guía a través de tu palabra. Hoy por eso te damos la gloria, la honra y te pedimos que seas tú predicándonos. Necesitamos el pan de vida que eres tú, Señor Jesús. Te lo rogamos, te lo suplicamos en el poderoso nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén. Ya puedes tomar asiento, familia. Ay, Dios es bueno, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí conocen a Dios? ¿Más como 3 o 4? Amén, más o menos. Lo he visto ahí en el cerro de Iztapalapa. No, ese es el Cristo de Iztapalapa, si no es Dios. ¿Cuántos de aquí conocen a Dios? Amén. ¿Cómo es Dios? ¿Lo has visto? ¿No? Fíjate, muy pocos contestaron: yo sí lo conozco. Otros, pues, no lo he visto. Ese es el problema. Ese es el problema. Que a lo mejor y tú que vas llegando apenas, que a lo mejor y tú que ya llevas 10 años en el Evangelio, quieres ver físicamente al Señor. Cuando estás en el problemota, cuando estás en el dolor, cuando estás en la aflicción, quisieras que bajara, que te abrazara, que te diera consuelo, ¿sí o no? Y que te dijera: todo va a estar bien. Pero quisieras que se manifestara en una bata blanca, con cabello largo y con barba, pero ese es el Buki, no es Dios. Fíjate, y ahí es donde está el problema, ¿sí? Queremos que el Señor nos dirija, pero de la manita. El ser humano está acostumbrado, ¿sabes a qué? A ver para que pueda creer. Y ese es el problema, que Dios no se manifiesta así. Y cuando tú estás acostumbrado a ver para creer y no lo ves, no crees. Y como no crees, ¿qué crees? Llega a tu vida una terrible falta de fe. ¿Qué llega a tu vida? ¿Lo confiesas? ¿Lo declaras? ¿Lo aceptas? ¿O dices: no es cierto? Llega a tu vida la fe, la falta de fe. Y cuando hay falta de fe, tu ser empieza a morir. Tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. ¿Y sabes qué viene a tu vida? Ya lo habíamos predicado, lo había predicado el Señor hace 15 días también. Que viene a tu vida el desánimo, que viene a tu vida las enfermedades, empieza la depresión. ¿Y sabes en qué te quieres refugiar? Vámonos al tianguis, a las micheladas, ¿sí o no? En el alcohol. Me siento nervioso, ya llevo 20 años sin fumar, dame un cigarro. Porque no ves, porque más te acercas al Señor y más está la batalla. Nadie dijo que acercarse al Señor era fácil. Nadie dijo que el camino de Dios era fácil. No es fácil, pero de la mano del Señor Jesucristo, ¿qué crees? Sí es fácil. ¿Amén? Amén. La cuestión es que lo quieres ver, ¿sí? Y yo te voy a decir algo. Aunque Dios se manifieste, fíjate cómo está el enemigo. El enemigo está haciendo su chamba, ¿eh? El enemigo te distrae y de repente te avienta el borregazo ahorita que huele, ¿sí o no? Lo que te digo, estamos hablando y el enemigo hace 8 días, ¿cómo se sentía el ambiente? Todos alabando a aquel,
su cumpleaños y cómo se sentía el ambiente espiritual. Todos decaídos, tristes, pálidos y ojerosos. Bueno, hasta la fecha algunos. Y el enemigo está haciendo su trabajo. El enemigo, ¿sí? Que el Señor lo reprenda. El diablo no juega a ser el diablo. Hace su trabajo. ¿Y qué crees? Te empieza a distraer. Te empieza a apapachar. Y te empieza a alejar de la palabra de la bendición. ¿Sí? Y empiezas a enfriarte. Hoy no voy. Pero ahora sí la otra semana voy. Y de repente crees que estás peleando la batalla tú. Y no es cierto. Necesitas de los que están a tu alrededor, que es el cuerpo de Cristo. Amén. Por eso no vemos el avance. ¿Pero qué crees? Dios es bueno. Amén. Amén. Y Dios se manifiesta a diario. Te voy a decir en qué. Cuando te regala el aliento de vida. Lo primero que haces es: gracias, Señor. O le haces: híjole, le debo a Coppel, le debo a Electra. ¿Qué haces? ¿Qué es lo primero que haces? Te olvidas del Señor y empiezas a reclamar: híjole, es domingo, tengo que ir a la iglesia, chale. A escuchar a esos locos como gritan. Nada más porque me invitó mi familia, si no, no iba. ¿Qué haces? ¿Qué es lo que haces? Yo por eso te decía: ¿has visto a Dios? Dios se manifiesta a diario. Dice la palabra de Dios que nuevas son sus misericordias. ¿A qué? Cada mañana. Si te permitió despertar, fue por algo, para que te arrepientas y para que lo busques. Amén. Amén. Pero ¿qué hacemos? Nos afanamos, ¿sí? Y queremos que en el problema ahora sí que venga el Señor, ¿sí o no? Ay, Diosito, ¿dónde está? Ahora sí, Diosito. No es un Diosito, es un Dios grande, como decía la alabanza ahorita. Amén. Cuán grande es el Señor, que se manifiesta en tu vida a diario y no te das cuenta. Se manifiesta en tu familia. Hay familias que acaban de perder a todos sus seres queridos en un accidente, y tú tienes a tu familia y no la gozas. Hay familias que han perdido su casa, su terreno, ¿sí? Y a nosotros nos regala un espacio para podernos congregar. Amén. Hay familias que no pueden estar juntas por la pelea, porque el enemigo, ¿qué crees? Se paró. Pero tú sí puedes, pero el orgullo te gana, ¿sí o no? Hay gente que no puede caminar y quisiera venir a escuchar la palabra de Dios, y tú sí puedes y a veces no quieres. ¿Comprendemos cómo Dios se manifiesta? ¿Sí comprendemos esto? A veces queremos que el Señor se manifieste físicamente, pero el Señor no trabaja así. El Señor, ¿sabes dónde se manifiesta? Vamos a verlo en Colosenses. Colosenses 1:16. Vamos todos a nuestras escrituras. A la carta de Colosenses, la epístola de Colosenses, escrita por Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Me dices cuando ya estés ahí. ¿Ya? Escucha esto y pon atención. Dice así la palabra de Dios: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Dice aquí: todo fue creado ¿por quién? Y para Él. ¿O dice algunas cosas nada más? ¿Todo fue qué? Así que fíjate bien. Dile al que está a tu lado para que se despierte, porque ya se empezó a dormir. No hay excusas. Dios se revela en su creación. ¿En dónde? En su creación. En su creación. Y nos vamos a meter a fondo en esto, para que tú, que crees que Dios no está contigo, para que tú, que el enemigo te está bombardeando en este momento, ¿sí? Y te dice: no necesitas de Dios. ¿Dónde está? Todos hablan de Él, pero no lo han visto. Ahorita lo vas a ver. A través de esta enseñanza, el Señor se va a manifestar a tu vida. Lo único que tienes que hacer es disponer tu corazón a creer. Esto conlleva de fe. Si tú no crees, por más que el Señor te hable y te hable y te hable, no lo vas a poder ver. Pero si tú lo crees, ¿sí? Desde hoy vas a empezar a ver a el Señor en todos lados. Amén. En todas partes. Te voy a dar un ejemplo cotidiano. Por ejemplo, donde el Señor se revela en toda su creación. El Señor se revela en todo, pero te voy a poner un ejemplo cotidiano, ¿sí? Hace semanas atrás, ¿cómo empezaba a llover fuerte? Ibas en tu carrito y ya se empezó a inundar. En la lluvia. ¿Dios se manifestará en la lluvia?
¿Y qué te quiere decir o qué te quiere hablar a través de la lluvia? ¿Por qué? Fíjate bien. La meteorología del origen de la lluvia. Fíjate bien. La Biblia a nosotros nos revela que Dios atrae hacia arriba el agua en gotas evaporadas. Las evapora el sol, ¿sí? Y cuando las evapora el sol, se van hacia arriba y forman una nube en forma de vapor, ¿sí? Ahí se forman las nubes, las que tú ves. Después destilan la lluvia, ¿sí? Pero aquí voy con esto, con algo tan cotidiano y tan básico que dices, bueno, ¿y eso qué? Pues eso yo diario lo veo cada que llueve aquí, 6 meses. Lo estoy viendo. Pero yo te quiero dar a entender que el Señor se manifiesta en todo. Vamos a Job, el libro de Job. El libro de Job nos habla de esto. Job 36, 27. Job 36, 27. Fíjate cómo un libro tan antiguo, ¿sí?, le ganó a los científicos antes de que ellos pudieran dar una explicación. Job 36, 27 al 29. Dice así la palabra de Dios: Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes goteando en abundancia sobre los hombres. Y dice el 29: ¿Quién podrá comprender la extensión de las nubes y el sonido estrepitoso de su morada? ¿Qué nos explica la Biblia? ¿Que quién atrae las gotas de lluvia? ¿Quién? Algo tan cotidiano, fíjate bien. Aquí la palabra de Dios está describiendo la fase del ciclo del agua. ¿Quién creó el sol? Si tú lees Génesis del 1:14 al 16, te dice que Dios creó las grandes lumbreras, entre ellas la cual estaba el sol, ¿sí? Dios creó el sol, amén. Bueno, ¿y por qué no se apaga el sol? ¿Quién le echó gasolina para que prendiera y hasta la fecha sigue gastando ahí? Pues Dios. Porque el Señor mandó a que en ese momento el sol brillara hasta que Él diera la orden, amén. Fíjate cómo Dios empieza a revelar de menos a más en las gotas de lluvia, en el sol, ¿vale? Dios es la fuente del sol y de su calor, amén. De repente te quema y dices, bueno, ¿de dónde proviene eso? Y le quieres dar una explicación, pero la explicación está aquí en la Biblia. Con el calor solar nos explica la palabra de Dios, que con ese calor que Dios ordena, empieza a evaporarse el agua, y esa evaporación llega a nubes, y de repente destilan esas nubes, ¿sí? Empieza la evaporación, ¿sí? Luego se condensa, y después viene la precipitación, y eso se llama, cuando te lo enseñaban en la secundaria, ciclo del agua. ¿Sí te lo enseñaron en la secundaria? ¿Sí? ¿Que no te dieron historia en la secundaria? Ah, no es cierto, es de ciencias naturales, ¿no? Te enseñaban cómo ocurría esto, y le llaman un proceso natural. ¿Cómo le llaman? Proceso natural. Y escucha esto, actualmente todos los meteorólogos, ¿sí? Los meteorólogos siguen sin comprender los detalles de cómo surge este fenómeno natural, ¿sí?, de el ciclo del agua. ¿Y sabes por qué? Porque Job 36, 29 lo dice: ¿quién podrá comprender la extensión de las nubes? No pueden, no comprenden. El único que puede se llama Jesucristo, amén. Porque dice Colosenses, ¿cómo? Que Él creó todas las cosas, en Él fueron hechas todas las cosas, las visibles y las ¿qué? Las invisibles, ¿sí? Las que se ven y las que no se ven. ¿Sabes cómo se llama este tema? La perfecta obra de Dios. ¿Cómo se llama? La perfecta obra de Dios. Colosenses 1:16 te lo dice, que todo fue creado en Él, por Él y para Él. O sea que tú eres de Dios. Eres creación de Dios si no has aceptado al Señor Jesucristo. Eres hijo de Dios cuando lo aceptas en tu corazón, amén. ¿Qué te consideras, hijo o creación? Amén, cuando lo aceptas en tu corazón. El aceptar a Cristo no solamente es una oración de cierro mis ojos, te acepto, Señor Jesús, y ya soy cristiana y me vuelvo al mundo a hacer lo mismo. El aceptar a Cristo es, hago la oración, lo siento en mi corazón, lo creo, y hoy cambia mi manera de pensar y de vivir, amén. Esa es la diferencia que nos marca como cristianos y como los que solamente dicen ser cristianos. ¿Comprendemos esto? Bueno, entonces, fíjate bien, a lo que el hombre común
llama naturaleza, yo le llamo la formidable obra de Dios. Amén. Ahí está. En toda su creación, el Señor se manifiesta. Fíjate bien, desde que te despiertas, desde que te está quemando el solecito, y cuando en la tarde empieza a llover, ¿quién crees que lo está haciendo? Dios. ¿Estás viendo a Dios sin verlo? El Señor es lo que quiere, que abras tus sentidos espirituales, que te des cuenta que Él está contigo, amén, con los tuyos, pero que tú no te das cuenta. ¿Sabes por qué no te das cuenta? Porque el problema, según tú, está más grande que Dios. Porque la deuda, según tú, está más grande que Dios. Porque la enfermedad, según tú, es más grande que Dios. Pero el Señor es más grande que todo eso, amén. Que la deuda, que la enfermedad. El Señor es grandísimo y se manifiesta a diario, solo que tú no lo quieres ver. O a lo mejor y sí lo ves, pero ¿sabes qué haces? Te enfocas en lo tuyo, ¿sí? Fíjate, solo Dios es el creador, ¿sí? Y Él comprende exactamente al 1000% cómo trabaja este ciclo. Porque ni los hombres pueden decir, bueno, yo ya le busqué por aquí, le busqué por allá. Y no, pero yo te voy a decir algo. El cristiano ya no va por vista, el cristiano va por fe. Amén. Pero yo te decía desde el principio, si tú no tienes fe, no vas a poder ver a Dios, no vas a poder caminar con Dios si tú no le crees, ¿sí? Es necesario que le creas, aquel que le clamas, aquel que le pides, aquel que quieres escuchar, es necesario. Pero si tú no le crees, vas a seguir siendo la misma persona, vas a ser un libro andante, vas a tener conocimiento de Dios, mas no vas a llevar a cabo lo que Dios te dice que hagas. Entonces, el cristiano a diario tiene que buscar a Dios, y Dios está revelándose a diario en él, en su creación, ¿sí? Como cristianos debemos nosotros, ¿sí?, vaciarnos de lo que el mundo nos enseñó y llenarnos de lo que nos está enseñando Dios. ¿Qué te enseñó el mundo? El que no atranza, ¿qué? ¿Y qué te dice Dios? No robes, ¿sí o no? El mundo te dice, es viernes, ¿y qué? El cuerpo lo sabe, ¿no? Ya estás esperando así, ya estás con tus de baila mi rey el viernes, y al fin que el domingo voy y me arrepiento y ay, señores, nada más fue un bailecito de 4 días, una fiestecita. Y el Señor, ¿qué te dice? Por eso no cambias, porque llevas toda tu vida así, ¿sí? Te tienes que vaciar de lo que el mundo te enseñó. ¿Qué te enseñó el mundo en la secundaria? Que provienes del chango, ¿sí o no? Que tu abuelita era chita, te dijo, ¿sí o no? ¿El ciclo de qué? De la evolución, Darwin. Una teoría algo, ¿no qué? No comprobado. Y el Señor aquí te dice, polvo eres y en polvo te convertirás. Amén. Y le crees más a la teoría de Darwin que a la Biblia. Y ahí está el problema, que le tienes fe al hombre y no a Dios. Y Jeremías 17:5 dice, maldito el varón que confía en el hombre. Pero el 17:7 dice, bendito el varón que pone toda su confianza en el Señor. Amén. Te tienes que vaciar. Dile al que está a tu lado, vacíate del mundo. No sirve. El mundo te enseña, crece, reprodúcete, cásate, ¿sí? Tu cantón y ya estás hecho. No es cierto. Aquí vienes para toparte con el Señor Jesucristo, amén, y para que vayas a la verdadera vida, que es la vida eterna con Él, amén. Este es un paso, es un rozón, la vida, 80 años de volada, ya se acabó 90. Y luego, ¿qué sigue? La eternidad, amén, o la existencia eterna sin Dios. Aguas con esto, aguas con esto. Entonces, fíjate bien, como cristianos tú debes de vaciarte del mundo y llenarte de Dios. Debes creer que Dios creó todo y que somos de Él y para Él. Y si no lo crees, ¿qué crees? Ahí está la falla. Si tú no lo crees, ahí está el problema. Dios te creó y Dios persevera y prevalece su creación en su mano, amén. Toda su creación está en las manos del Señor. Esto quiere decir que Dios cuida de ti, amén. ¿Quién cuida de ti? Si lo crees. Si no lo crees, tú te estás cuidando solo. Entonces, fíjate bien, y a veces pasan cosas buenas y cosas malas en nuestra vida, pero el Señor te lo está hablando a través de las situaciones de la vida. Y Romanos 8:28 nos dice que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan, ¿para qué?
Y si tú no amas a Dios, te va a doler en tu corazón lo que pasa a tu alrededor. ¿Y por qué crees que Dios lo permite que pasen? Para que ames a Dios. ¿Para qué? El dolor que pasa en tu corazón es para que te acerques a Dios. A veces te olvidas de Dios cuando todo está bien en tu casa, ¿sí o no? Pero cuando empieza el problemita, ahora sí vas corriendo al Señor. ¿Y por qué lo permite Dios? Por eso, para que te agarres de Él, porque ese es el propósito de la vida. Si tú estás viendo mal el propósito de la vida, que es hacer dinero, dejarle a tus hijos un cantón, ¿qué crees? Nadie sabe para quién trabaja. Si tienes hija, llega el yerno, ya lo vendió y ahí la deja sola, ¿sí o no? Tantos años echándolas a la basura en trabajo. Por eso el Señor dice, no hagas tesoros en la tierra, que vienen y te los quitan y te los roban. Haz tesoros en el cielo, ahí van a durar por siempre, amén. Entonces, Dios se revela en todo y para todos. Y como lo dice, no hay excusas, ¿sí? No hay excusas. Vamos a ver qué dice el Salmo, Salmos 36:6. Dios nos habla a través de su palabra y quiere que te des cuenta que siempre ha estado ahí contigo, con tu familia, pero por lo que traes en tu mente y en tu corazón que no le has entregado a Dios, no lo puedes ver. Salmos 36:6. ¿Por qué pasan cosas malas? ¿Por qué los huracanes? ¿Por qué muertes de niños? Y vamos a ver qué nos dice el Salmo 36:6. Tu justicia es como los ¿qué? Como los montes de Dios. Tus juicios, abismo ¿qué? Abismo grande. Oh Señor, al hombre y al animal, tú conservas. Los juicios de Dios son ¿qué? Grandes, como un abismo. No lo puedes comprender. Si tú no puedes comprender de dónde vienes, si tú no puedes comprender cómo fuiste formado en el vientre de tu madre, no creo que puedas comprender los juicios del Señor. Amén. Y ahora repite conmigo, a Dios, no te escucho, a Dios no se le cuestiona, a Dios se le obedece. Ahora vívelo, ¿va? Porque luego estás cuestionando, ¿pero por qué? ¿Pero por qué el otro? Pero, Él sabe por qué hace las cosas. Él sabe. Una vez escuchaba yo a un varón que estaba predicando y que se encontró a un varón que había aceptado a Cristo en su corazón hace muchos años, predicaba, y de repente lo encontró, lo vio tirado y ya no traía ni dientes, ¿no? Y este varón dice, no, pues yo te voy a ayudar, mi brother, vete conmigo, ¿sí? Y de repente le da ropa, lo baña, está en la iglesia y dice, es que tu aspecto sin dientes te ves como que el Chiqui Drácula, a ver, vente, vamos, y hasta le puso dientes, ¡pum! Y le pone dientes, ¿no? Y de repente se encuentra una chiquilla, ya con dientes nuevos, y se enamora, y se va, y lo aleja de la iglesia. ¿Qué hice, Señor? Pues es que yo lo ayudé. Y el Señor le dice, yo le quito los dientes para que se acerque a mí, y tú vas y se los pones. Yo batallo a veces con la bendición que les doy, ¿no? A veces el Señor te da una bendición, un buen trabajo, y a veces Dios batalla con esa bendición. ¿Sabes por qué? Porque te aleja del Señor. A veces Dios te regala una chiquilla o un varón, ¿no? Y de repente no cree, te enamoras, te casas y te aleja del Señor. A veces tú tanto estás, y regálame, y tráeme al guapote ese, y tráeme a la chiquilla esa, ¿sí o no? Y el Señor dice, ¿para qué? Si así estás bien. No, es que yo quiero, bueno, ya tanto me está molestando. Ahí le va la chiquilla. Se enamora y lo aleja del Señor. ¿Comprendemos? Por eso es necesario que veamos cómo el Señor en cada instante, en cada momento, en todos lados se revela y te está hablando, pero tu conciencia no quiere escucharlo. Fíjate bien, las obras de Dios, si tú lees la Biblia, las obras de Dios son numerosas. Y lo dice, ¿sabes qué? El Salmo 104:24. A ver, vamos a leerlo. Salmo 104:24. Salmos 104:24. Dice así la palabra de Dios. Dice, cuán innumerables son tus obras, oh Señor. Hiciste todas ellas, ¿con qué? Con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios.
Tú que lo encontraste rápido y si no pon atención otra vez lo leo. Salmo 104, 24. Cuán innumerables son tus obras, oh Señor. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. A veces lo que el Señor te regala en bendición, vas y lo conviertes en maldición, ¿sí o no? Te llega el aguinaldo y lo primero que haces, vas y te pones pestañas en las pestañas, uñas en las uñas, ¿sí o no? Es que me siento estresada ya todo el año trabajé, me siento estresado, ahora sí voy y me compro una patona de presidente. Híjole, hermano, lo que el Señor te regaló en bendición, ¿tú qué haces? Lo conviertes en maldición. Pero las obras del Señor son numerosas, son grandes las obras del Señor. ¿No te escucho? ¿Sí? ¿Dónde lo dice? Salmos 92:5, ahora vamos a verlos. Ahí en los Salmos vas a encontrar todo. Salmos 92:5. Dice así la palabra de Dios, pon atención. Cuán grandes son tus obras, oh Señor, muy profundos tus pensamientos. ¿Qué quiere decir? Él sabe por qué hizo los planetas, sabe por qué hizo la tierra, sabe por qué si la tierra se mueve un poquito más al sol se quema, si se aleja 5 grados más te congelas. El Señor hizo perfecto. Las 4 estaciones del año, ¿serán casualidad? Que el Big Bang y que todo explotó y que por casualidad todo congenió y todo está perfectamente alineado. Eso es mentira. El Señor tiene toda su creación en su mano. Amén. Entonces, ¿por qué no confías que el Señor te va a ayudar? ¿No vales más tú que la obra? Pues claro que sí. ¿No vales más tú que los pajaritos que el Señor creó? Amén. Pero muchas veces el enemigo te cega, te engaña, vas mal. El enemigo te dice, tú tuviste la culpa. ¿Sí o no? ¿El enemigo qué te dice? Tú eres el culpable. ¿Qué hace el enemigo? Es el acusador. Sí, ya pecaste, ya no puedes subirte ahí. ¿Sí? El enemigo llega y es sagaz. Pero tenemos un Dios que nos perdona. ¿Amén? Tenemos un Dios que nos guía y a cada instante en nuestra casa, en los problemas, te está hablando. Por eso cuando llega el problema, ¿sabes qué tienes que hacer? No corras a Coppel. Cuando llega la enfermedad, ¿sabes qué tienes que hacer? No vayas al doctor. Dile, ¿qué quieres, Señor, que yo aprenda de esto que tú estás permitiendo que pase en mi vida? ¿Y sabes qué? Te va a dar la respuesta. ¿A través de quién? Voltea a ver al que está a tu lado. De tu iglesia, de tu hermano. Pero si tú no quieres expresarlo, si tú no quieres decirlo, Dios no escucha al que no ¿qué? Al que no habla. Si no vienes a congregarte, si no vienes a escuchar su palabra, Dios dice, pues es que yo te quiero dar la respuesta. ¿Sí? En el problema yo pongo la solución, pero tú estás confiando más en tu prudencia y en tu mente. Por eso es necesario que nosotros estemos atentos, que Dios se revela en una simple, ¿sabes qué? Te voy a poner algo simple. ¿Qué fruta te gusta o no comes fruta? La sandía. ¿A usted, hermanita, qué fruta le gusta? El kiwi, la manzana, la naranja, ¿qué más? Mandarina. Ahora que nuestra hermana se pierden de las bendiciones. El miércoles hizo ponche, nadie vino, carajo. Ahí sobraron como 15 litros, nos los tuvimos que tomar, ¿ya qué? De hecho, sírvame otra, hermana. Los demás no quisieron la bendición del Señor. Carajo, yo sí, con permiso, yo arrebato bendiciones, ¿amén? Amén. En una simple fruta, el Señor se revela. Partes una naranja, partes la sandía y encuentras los nutrientes que tu cuerpo necesita. La azúcar exacta que tu cuerpo necesita. La proteína, lo que sea, la vitamina exacta que tu cuerpo necesita. ¿Sí? Ahí se está revelando el Señor. Génesis 1:29, vamos a verlo. Génesis 1:29. Como el Señor. Ahora que cada que te comas tu sandía, te vas a acordar del Señor. Cada que te comas una fruta, te vas a acordar del Señor. Cuando te compres tu elote preparado, con chile de ese de que pica, te vas a acordar del Señor. Porque el Señor te lo mandó. Génesis 1:29. Génesis 1:29 es el primer libro. Y aquí tienes que creer esto que dice la palabra del Señor. ¿Ya estás ahí? Sí. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da ¿qué? Que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, ¿os serán para qué? Comer. Ahí está.
No hay casualidades. El Señor desde el principio lo dejó estipulado. ¿Por qué tú avientas una semilla de sandía a la tierra y va a salir un elote? Porque el Señor lo mandó. Aquí está. No se puede. Ahora, cuando tú cortas una rama de limón y la pones en un árbol de naranja, se mezclan, hay una fusión, pero sale sin semilla. ¿Lo sabías? Porque el patrón de la tierra ya trae una orden: todo árbol que dé semilla. Y si tú quieres hacer tu creación tú mismo acá, como Frankenstein, sí te va a dar un fruto, ¿sí? Pero va a salir sin semilla. Cuando se junta un burro con una yegua, ¿qué pasa? ¿Qué animal sale? Las mulas. Chale, ustedes no son de pueblo, pero yo sí. Perdón sin agraviar a los presentes, ¿no? ¿Qué sale? Una mula. ¿Sí, no? ¿Te acuerdas cuando dices mula? ¿Y después esa mula puede tener mulitos? No, no se puede. Porque el Señor mandó que con cada especie. ¿Comprendemos esto? El Señor dejó un mandato en su palabra, ¿sí? Y si tú no lo quieres creer, ya mi problema no es, pero el Señor se revela en todo lo que está a tu alrededor. Hoy vas a caminar y vas a voltear a ver las piedras y vas a decir: de la palabra del Señor salió todo esto. Sí, Él creó lo invisible y lo ¿qué? Lo visible. Aquello que el hombre ha investigado y que dice que es el Big Bang, sí, fue cuando el Señor dio la orden que se haga todo, amén. Ahí se hizo todo. Entonces, aquí nos damos cuenta cómo el Señor a cada instante y día a día se está revelando a ti. Y tú lo estás buscando, ¿sí o no? No, es que yo quiero que baje y que me hable y que me jale y que yo esté acostada y que Él vaya y pague mis deudas. Dice el Señor: el que no trabaje, ¿que qué? Que no coma, ¿sí? No, es que Él me creó que Él se haga cargo de mí. Sí, si se hace cargo de ti te cuida, pero a ti te toca empezar a hacer lo que el Señor te. Y el primer trabajo, ¿sabes cuál es? El terrenal. Y de ahí te dice: ¿lo sabes hacer bien? Sí. Son buenos para vender tacos, son buenos para hacer muchas cosas, ¿sí o no? Pues también te dice el Señor: también eres bueno para ir a hacer el trabajo que te encargué, ir y hacer discípulos. ¿Lo estás haciendo? Híjoles, escuché un grillito hasta allá atrás. No lo estamos haciendo, ¿verdad? Ir y hacer discípulos. Entonces aquí el Señor es claro, ¿eh? Ahora, ¿a ti quién te hizo? Mi mamá y mi papá. No. ¿Quién te creó? Dios. Dios te creó. Y ese proceso donde se da la fecundación y empieza todo ese rol, le llaman genética. ¿Cómo le llaman? Genética. Y la ciencia te lo explica a su forma. Pero en este libro, que son 66 libros en uno solo, el rey David hace más de 3000 años, ¿sí? Te lo explicaba de una forma poética. ¿Cómo fuiste formado? ¿Lo quieres ir a ver? No, creo que no. Entonces mañana lo vemos. Salmo 139. Salmos 139, 16. Aquí el Señor te explica cómo fuiste formado a través del rey David. Salmos 139, 16. Te voy a esperar para que lo leas. Y tú que no traes Biblia, pon atención. Salmos 139, 16. ¿Ya estás ahí? Dice así la palabra de Dios: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Aquí te está explicando el Señor, ¿sí? A través de la forma poética, cómo fuiste creado. Mi embrión vieron ¿qué? Y escucha esto, este dato es importante. No fue sino hasta mediados del siglo XIX cuando el monje austriaco Gregor Mendel descubrió los principios básicos de la genética. Y en abril del año 2003 por fin se logró completar la secuencia del género humano, que contiene toda la información genética necesaria para que el ser humano sea creado. Los científicos aún han comparado el código genético
con un diccionario lleno de palabras formadas con las letras de un alfabeto. Estas palabras forman a su vez las instrucciones que hacen que las partes del embrión, como por ejemplo el cerebro, el corazón, los pulmones, los riñones, los brazos, todo, etcétera, ¿sí? Todo eso, ¿sí? Se empiecen a desarrollar. Y se empiezan a desarrollar y llega a un punto y un orden preciso y un horario preciso que a los 9 meses nace el chamaco, ¿sí o no? Kevin de Jesús, ya como le pongas es tu bronca. Shakira Guadalupe, ahí nació el niñito. Pero aquí el Señor nos dice cómo fue formado, cómo fuiste formado. Fíjate bien. Los científicos llaman al genoma humano, fíjate y pon atención, ¿cómo le llaman? El libro de la vida. Fíjate cómo la ciencia va de la mano a lo que Dios ya había hablado a través del rey David hace más de 3000 años. Y en el 2003 apenas ellos descubrieron algo que el Señor ya te lo había dicho. Amén. Amén. ¿Se revela el Señor o no se revela? Pero es que tú andas en otras cosas. En vez de leer la Biblia, ahí estás en el TV Notas, ahí en el periódico amarillista, el gráfico y no sé qué más. En vez de estar en lo que tenemos que estar, estamos en lo que no tenemos que estar. En vez de leer la palabra de Dios, estás en el TikTok, ¿sí o no? Queriéndote ser famoso con tus bailes, ¿sí o no? Entonces aquí el Señor nos da una explicación. Pero ¿cómo fue esto? ¿Cómo el rey David hablaba de esto hace más de 3000 años? ¿Cómo? Vamos a leerlo en la Biblia, en el segundo libro de Samuel. Vamos al segundo libro de Samuel, 23:2. ¿Cómo la Biblia te lleva de un lado a otro dándote las respuestas de la vida? Segunda de Samuel 23:2. Te espero. Segunda de Samuel 23:2. ¿Ya estás ahí? Segundo libro de Samuel 23:2. Dice así: el Espíritu del Señor ha hablado por mí y su palabra ha estado ¿en dónde? En mi lengua. Ahí está la respuesta. ¿Quieres que tu respuesta que le has pedido a Dios, escucha esto, sea contestada? ¿Si quieres? Empápate de su Espíritu Santo. Dice que cuando tú estás empapado, aquí lo dice, el Espíritu de Dios habló, ¿qué? A veces tienes un problema y tú vas y en vez de arreglar el problema, no, si el Señor te deja hablar a ti, terminan del chomo con la vecina, ¿sí o no? ¿Sí o no, mi amor? Ahí está mi esposa. Pero si el Señor habla a través de ti, ¿sabes qué pasa? La blanda respuesta que apacigua la ira. Uy, Señor, yo la quiero deschongar, pero que Dios te bendiga. Y hoy, ¿sabes cómo pasa el vecino y que le dice? Buenas tardes, señorita. Y buenas tardes. Pero si tú vas con tu propia prudencia, empapado del mundo y vaciado de Dios, terminas a golpes. ¿Sí o no? Terminan ahí del chongo. Y un pleito de años con los vecinos. Y por unas plantitas que maltrataron. Por la basura que dejó allá afuera. Por eso es necesario que el Espíritu de Dios nos guíe a todo buen entendimiento. Dios se quiere revelar a ti, pero vienes y escuchas la palabra y dices, sí, estuvo bien bonita, ¿sí? Te sales y ya estás recordándole a su mamá, a la vecina, al vecino. Por eso es necesario que nos demos cuenta que el Señor se quiere manifestar, que el Señor se ha manifestado, siempre ha estado a tu alrededor, pero tus ojos espirituales no lo alcanzan a ver, ¿sí? Aquí de lo que acabamos de leer, fíjate bien, aquí lo que acabamos de leer es como el Señor siempre te ha dicho que te llenes de Él. Pero ¿sabes de qué nos llenamos nosotros? De coraje, de envidias. ¿De qué más? Quiero escucharlo. Rencor, ahí está. ¿De qué más? Avaricia. ¿De qué más? De odio. Venganza, incredulidad, pereza. ¿No? ¿Cómo batallamos con esa, sí o no? Y hasta que no dejemos que Dios viva en nosotros, nosotros solos no vamos a poder batallar con eso. ¿Comprendes esto? El Señor quiere que le entregues todo el dolor que traes cargando, la pereza, la ira, la venganza. Quiere que se lo entregues. Pero a veces tú dices, no, ahorita no, quiero seguirlo cargando. Y ahí traes la mochilota.
¿sí? De venganza, de incredulidad. Por eso es necesario, dice el Señor en Hebreos 10:25, no te dejes de congregar, y aún más cuando ves que aquel día ya se acerca. ¿Has visto en internet que ya se están echando al plato a los cristianos? Aquí es donde empieza lo bueno, a ver si es cierto que eres cristiano, dice el Señor. Amén. Sí, Señor, heme aquí, ya estoy aquí, ¿a dónde más voy? Si te niego, ¿qué crees? Me quedo en el mundo y muero, ¿sí? Pero si no te niego, aunque me corten la tatema, automáticamente voy contigo, Señor. Amén. Amén. Ese pensamiento tienen todos esos cristianos que los están persiguiendo en este momento y que los están matando. Por eso Dios quiere que te des cuenta, ¿sí? Que Dios ha creado ¿cómo te explico? Más bien, Dios se ha revelado en su creación perfecta, ¿sí? Él ha creado a todos los seres humanos. Amén. Amén. Él ha creado tus extremidades, te ha puesto tus ojos preciosos, tus dientecitos. Ahora la pregunta del millón es: ¿por qué tú que eres china te quieres hacer lacia si el Señor te hizo perfecto? Tú que eres morenita, tú te quieres hacer güera y te quieres pintar el cabello de otro color. ¿Por qué? Es que no me gusta mi nariz. Oye, si el Señor la hizo perfecta. No, mejor me voy a operar. Fíjate cómo el enemigo empieza a decirte, se va a lo vano, ¿sí o no? A lo vano. Y esas orejotas, no, me las voy a quitar. No, el Señor te hizo perfecto para que alcances a escuchar la palabra de Dios bien, ¿sí o no? Y el Señor nos hizo perfectos. Y siempre se reveló. Yo veía un video que los científicos hacían veían la fecundación del espermatozoide con el óvulo y lo hacían en la oscuridad. Y cuando fecundaba, ¡pum!, había una chispa, había luz. ¿Quién crees que se estaba manifestando ahí? El Señor. El Señor. Sí, la luz del mundo. Y algo hermoso, ¿no? Algo precioso. Y luego vi otro video donde una mujer estaba orando en ese momento con su hijo dentro de ella. Y le decía: Señor, cuida a mi bebé, que tu mano poderosa sea con él, porque tiene riesgo de que el cordón umbilical le venga enredado. ¿Y sabes qué salió en la radiografía? La mano del Señor, de un Señor. Yo sé que es el Señor. Entonces, ¿quién cuida de nosotros? Aquí lo dice: mi embrión, ¿vieron qué? Tus ojos. Amén. Ahí he estado siempre desde el principio, desde antes de que tu mamá se enterara de que estaba embarazada de ti. El Señor ya te estaba amando. Amén. Amén. Pero no lo crees. Ese es el problema. Yo te voy a hacer una pregunta: ¿cuántos de aquí son inteligentes? Amén. Hijo, mano, ¿ahora qué? Chale, me estoy espantando, Con razón el Señor nos llama ovejas. La oveja es el animal más mencito. ¿Sabían eso? Por eso el Señor nos dice así. ¿Cuántos de aquí son inteligentes? Amén. Amén. Ay, Señor. Bueno, ¿por qué si el ser humano es tan inteligente, tira la basura y cuando llueve se inunda y luego ahí estás? Es que está inundado, no puedo llegar. ¿Por qué si el ser humano es tan inteligente, ¿sí? Según él, no ha podido crear a otro ser humano. Han clonado, pero no han podido crear la vida. ¿Sabes por qué? Porque la vida solamente proviene del Señor Jesucristo. Amén. Dice San Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y ¿qué? La vida. Nadie viene al Padre. No es por mí. Amén. Amén. Ahora, hay muchas preguntas sin respuesta. ¿Y sabes quién es el único que tiene la respuesta? El Señor Jesucristo. Vamos a verlo en Job 38:4. Es necesario que escuches esto, porque a través de su creación Dios se está revelando. Y Job 38:4 te va a hablar un poquito más. Está precioso esto que vas a leer. Job 38:4 hasta el 11 le vamos a dar lectura, ¿vale? Job 38:4 hasta el 11. ¿Ya estás ahí? Vale. Dice así, a ti que te sientes que te la sabes de pe a pa. Dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Sí las sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan las estrellas del alba y se regocijaba todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaban saliéndose de su seno?
¿Cuándo puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscura? Y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojo. Y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás delante. Y ahí parará el orgullo de ¿qué? ¿Quién es aquel? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice el cielo? ¿Dónde estabas? ¿Tú que te la sabes de pe a pa? ¿Tú que reclamas de todo? ¿Dónde estabas? Dice el Señor. Hay preguntas sin respuesta que solamente el Señor, ¿sí?, las tiene. ¿Por qué permitiste que mi abuelita falleciera? ¿Por qué permitiste y por qué te llevaste a mi familiar querido, al que más amaba? ¿Y sabes qué te va a contestar el Señor? Antes de que fuese tu abuelita era mi hija. ¿Sí? Ay, yo no sabía eso, Señor. Porque se arrepintió y era momento de que me la llevara. Ay, Señor, sí es cierto. ¿Pero por qué permites esto? Pues para que te agarres de mí. ¿Por qué permites el dolor en mi vida? Para que platiques conmigo. Te hice con sentimientos y emociones y no te las puse nada más por ponértelos. Te puse el dolor en tu corazón para que clames a mí. Y Jeremías 33:3, el teléfono directo del Señor, dice: clama a mí, ¿y yo qué? Te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes ni conoces. ¿Dónde estabas tú? Dice el Señor. ¿Vale? El Señor nos regaña fuertemente. ¿Sí? Te hice con sentimientos y emociones para que cuando estés alegre, platiques y cantes conmigo. Cuando estés triste, hables conmigo. Pero no, prefieres irte a escuchar las de Jenny Rivera con el cigarro y la caguama. Jamás lo dejé escrito aquí en Job, ¿eh? ¿Sí o no? ¿Te acordaste? Con las de Lupillo Rivera, ¿sí o no? Echándole herida al limón. El Señor no quiere eso, mi brother. El Señor te dice: tú que te sientes bien inteligente, ahí te va la respuesta. Si tú no puedes contestar esto que te acabo de preguntar, no sabes nada, dice el Señor. ¿Qué sabes? Por eso ven con el Señor y Él lo sabe todo, amén. Te va a guiar a lo que tienes que hacer, te va a dar la sabiduría para lo que tengas que hacer. Si ves que tu matrimonio se está quebrantando, tú sola no puedes. ¿Ya fuiste al centro a que te echaran las ramas y los que bailan ahí como aztecas, ¿cómo se llama? Eso, el incienso. ¿Ya fuiste? Y no pasó nada. ¿Ya fuiste con el brujo? Te aventó los chamalongos, te sacó dinero y no pasó nada. ¿Sí o no? Ya fuiste a que te leyeran las cartas, a que te dijeran tu futuro y no pasó nada. Ahora busca al Señor y todo va a pasar, amén. Amén. Ahí está la respuesta en el Señor. Aquí tiene todas las respuestas de tus dudas. Entonces, fíjate bien, tú tienes que meditar en las obras de Dios. Tú como cristiano tienes que hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida y lo que está haciendo. ¿Ha hecho algo en tu vida el Señor? Sí. ¿Qué ha hecho? Amén. Porque yo ni lo sé. Y eso que me congrego contigo. ¿Qué ha hecho? Te ha libertado, amén. ¿Qué más? Sanado, transformado. Y luego, nada más lo sabemos nosotros. ¿Y cuándo se lo vas a ir a decir al mundo? Así se queda el Señor, mira. A eso te mandé. Mateo 28, 19 y 20. Y de hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles todo lo que yo te he enseñado a ti. Amén. Amén. Tienes que hablar de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Ahora sí, voltea al que está a tu lado y dile así: no hay excusas. Dios se revela en su creación. Así que no digas: no lo he visto, no sé dónde está, ay, me hago y hago que no lo veo. No, ahí está el Señor, amén. Cuando partas tu aguacatito para tu taco placero, ahí va a estar el Señor lo creó para ti, amén. Ay, Señor, qué rico aguacatito, ¿sí? Cuando partas tu sandía y la vientes el chile piquín, ahí está el Señor en las semillas, también lo vas a ver. Y cuando digas: este sol me está quemando, ¿quién lo hizo? El Señor. Y cuando veas la luna bien bonita, el Señor me la puso para mí. Y cuando veas que está lloviendo, el Señor está haciendo que llueva, amén. Amén. ¿Dónde está el Señor? En todos lados, amén. Amén. Fíjate bien, un día vas a morir, ¿lo sabes? Sí. Un día vamos a morir, a lo mejor físicamente, porque si estás en Cristo vas a vivir por siempre, amén. Amén. Un día vas a morir y vas a llegar delante de la presencia de Dios. Y a muchos les dirá: pasa, te estaba esperando. Y a otros muchos más les va a preguntar esta pregunta: ¿por qué no me seguiste? ¿Qué te va a preguntar? ¿Por
A ti no, ya ves cómo, a ti no, tú vas a ir con el Señor, te vas a ir, pásate, amén. Ponte atento, ve. A muchos les va a preguntar a los que están allá afuera, ¿por qué no me seguiste? ¿Y sabes qué le van a contestar muchos? Es que nunca te conocí, es que nunca te revelaste a mí. ¿Y sabes qué te va a decir? Te mandé a tu hijo, te mandé a tu hija, ¿sí? Hablé a través de ellos que te arrepintieras, que me conocieras. ¿No me quisiste ver ahí? Te mandé la lluvia, te mandé el sol, te expliqué a través del hermano César que yo estoy en todos lados, que ahí me manifiesto. Y no me quisiste ver. Tu grueso corazón no quiso verme. Ahora ahí te va. ¿En qué año vives? ¿En qué año vives? 2025. ¿Después de quién? De Cristo. ¿Después de quién? De Cristo. La historia afirma que el Señor Jesucristo caminó por estas tierras, amén. Amén. Y que vino a partir la historia y que fue crucificado, amén. Amén. ¿Y sabes qué te va a decir el Señor? ¿No me quisiste ver? Mandé a mi único hijo para que me vieras. Fue crucificado por ti, por tus pecados, ¿sí? Él entregó su vida, no se la quitaron. Él la entregó para que tú fueses salvo y salva. Y no lo quisiste aceptar. Fuerte, ¿verdad? Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. ¿No has visto a Dios? Colosenses 1:15 te dice esto. Él es la imagen del Dios invisible, Jesucristo, el primogénito ¿de qué? Y dice el 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, amén. Amén. No es tu vida loca. El Señor te creó en Él y por Él y para Él. Es mi vida, déjenme vivirla como yo quiera. No, le pertenece al Señor Jesús. Amén. Estamos sujetos a su palabra. Ahora aquí se trata de creer. Por eso San Juan 3:16, el corazón latente de la Biblia, te dice que de tal manera Dios mandó a su único hijo para todo aquel que en Él, ¿qué? Ahí está la fe. No se pierda, mas tenga, ¿qué? Vida eterna. ¿De qué se trata? De fe. Si eres falto de fe, pídele al Señor. Es que a veces no creo, es que a veces escucho y todo está bien bonito. Se trata de creer. Yo lo sé. Aún nosotros predicando aquí somos faltos de fe. Pedro, me decía un brother, yo ayuno y yo estoy al 100 con el Señor. Te digo, aguas, dice el Señor, el que se sienta firme, cuídese de no caer. ¿Sabes por qué? Pedro vio los milagros del Señor. Caminó sobre el mar con el Señor. ¿Y sabes qué hizo Pedro? Lo negó. Entonces es necesario que nos demos cuenta que somos faltos de fe. Pero la palabra dice en Santiago que si tú tienes falta de fe, que lo pidas. Pero como no te vienes a congregar, no lo pides. Pero como no oras, bueno, no te vengas a congregar, ora con el Señor. No lo pides, no platicas con el Señor. Entonces, ¿cómo quieres? Ahora vamos a la última respuesta que el Señor te tiene de tu vida. Primera de Juan 5:1. Vamos a la carta de Juan 5:1. Primera de Juan 5:1 al 4. El mundo te está comiendo, los problemas te están comiendo, tú mismo te estás comiendo. Aquí está la respuesta del Señor. Hasta parezco de esos de que están vendiendo, va, para los callos y hongos. Pásele, señora, aquí está la salvación del Señor Jesucristo. ¿Sí? La fe en Él. Dice así la palabra de Dios. La fe que vence al mundo. Amén. Amén. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Aquí está el amor de Dios, guardar sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Y dice el 4, está hermoso esto: porque todo lo que es nacido de Dios vence ¿a quién? Al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Ponte de pie.
Ponte de pie. Aquí está la victoria en la fe del Señor Jesucristo. No hay otro lugar. No es con la que te leyó las cartas. No es con el santero. No es creyendo en otras cosas que son creación. Esos Dios los creó, amén. Es con aquel que creó todo. Su nombre es Jesucristo. Solamente te pide que tengas fe y que pongas su fe en Él. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Y dile así: Señor Jesús, te doy gracias porque sé que te has manifestado desde antes de que yo naciera. Señor Jesús, yo te doy gracias porque en este momento me vienes a decir que tú estás en el sol, que tú estás en las nubes, que tú estás en la lluvia, que estás con mi familia, pero no te he escuchado, Señor, porque tengo problemas y he puesto mi mirada en los problemas, he puesto mi mirada a otras cosas y no a ti. Hoy te doy gracias por haberte revelado a través de tu palabra, Señor, y me vienes a decir con urgencia que lo único que puede vencer a este mundo es la fe en ti, Señor Jesús, porque tu palabra lo dijo, que tú has vencido, Señor, en esa cruz. Tú dejaste dicho que en el mundo vamos a tener aflicción, pero que confiemos en ti, porque tú eres el único que ya venció este mundo, Señor Jesús. Perdóname, Padre, por no escucharte. Perdóname por ser rebelde. Perdóname, Señor Jesús, porque he puesto mi mirada en otras cosas y me he alejado de ti. Perdóname porque muchas veces me hablaste a través de mi hija, de mi hijo, de mi familiar y no te hice caso. Pero hoy, Señor, me comprometo, no con la iglesia, no con el ser humano, me comprometo contigo, Señor, a buscarte a cada mañana, a leerte, porque tus escrituras dicen, Padre, que ellas son las que dan testimonio de ti. Y yo me quiero enamorar de ti, Padre, porque ¿a dónde más iremos? Sino a ti, al único que tiene palabras de vida eterna. ¿A dónde vamos a ir cuando tenemos hambre? Sino a ti, al que sacia nuestra hambre con tu palabra, al que nos quita la sed con tu palabra. A ti iremos, Señor Jesús. Por eso te damos las gracias en esta mañana, por haberle hablado a cada uno de mis hermanos, por haberme hablado a mí. Toda gloria y honra es para ti, toda alabanza, en el nombre de ti, Hijo amado, Señor Jesús. Amén. Levanta tus manos.